La plenitud del Espíritu. Siguiendo con el estudio sobre el Espíritu Santo en todas sus facetas, pues llegamos ya prácticamente a la última conclusión, que es la plenitud del Espíritu. Y así lo llamamos, la plenitud del Espíritu. Es decir, ser llenos del Espíritu. Esta es la cuestión. Vamos a aprender sobre esto, todo hasta donde podamos alcanzar hoy. Bien, definición de la plenitud del Espíritu Santo. Pues vemos que en contraste con la obra del Espíritu Santo en la salvación, tales como la regeneración, el morar, el sellamiento, que ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? El bautismo también, la plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Esto es muy importante entenderlo, porque muchos han entendido mal esto de la plenitud del Espíritu, y han entendido algo así como que el que está lleno del Espíritu Santo, pues está como borracho, de hecho, actúan como si estuvieran borrachos o ebrios, si lo queréis más fino, con eso de las caídas y con una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con la cuestión que nos ocupa. La plenitud del Espíritu no es para hacer cosas raras, no tiene nada que ver con un circo, ni tiene nada que ver con, no sé, con un exhibicionismo absurdo que no convence a nadie ni a uno mismo. O sea, si quiere ser convencido, pues que lo sea, pero no es así. Porque la plenitud del Espíritu, como hemos visto y acabamos de ver, tiene que ver con la experiencia cristiana, es decir, con el comportamiento cristiano, con el día a día para vivir un cristianismo que realmente lo sea, es decir, que agrade a Dios, o sea, que tiene que ver con el cumplimiento de su voluntad. De eso estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa. Tiene que ver, consecuentemente, con el poder para poder, valga la redundancia, poder vivir esta vida cristiana, y consecuentemente al servicio, es decir, que somos llamados a servir cada uno en la faceta que Dios le ha dado, según los dones que Dios le ha dado, servir a los demás, y servir a los demás implica liberarse de uno mismo, en el sentido de no ser, no tener un comportamiento egocéntrico. Todos tenemos tendencias, pero el que realmente ama al Señor y por tanto está lleno del Espíritu, busca el agradar a Dios de esa manera, es decir, no servirse a sí mismo, sino primeramente ver las necesidades de los demás y actuar en esa sabiduría que tiene que ver con el servicio a los demás y con la guía del Espíritu. No hacerlo de cualquier manera, sino realmente hacerlo como va entendiendo que el Espíritu Santo, que Dios quiere, ¿no? Es decir, en otras palabras, el que está lleno del Espíritu realmente tiene un fruto consecuente con eso. Y el fruto es siempre de servicio, de buscar el agradar a Dios, también sirviendo a los demás, ¿no? Sirviendo a los demás conforme Dios quiere, claro, no de cualquier manera. No se trata de una acción altruista sin más, sino se trata de una acción de servicio conforme a la voluntad de Dios y potenciada por la gracia del Espíritu Santo. De eso se trata. Así que si os dais cuenta, no tiene nada que ver con lo que se entiende actualmente en el mundo neopentecostal sobre todo, y aún en el mundo pentecostal, lamentablemente, que ser lleno del Espíritu Santo es, en fin, actuar de maneras extrañas, ¿verdad? Sino todo lo contrario. La persona llena del Espíritu Santo es una persona consciente de su cristianismo y actúa conforme al carácter de Cristo. De eso se trata, eso es la cuestión, y vamos a ir viendo más de esto. Por tanto, las obras del Espíritu en relación a la salvación son de una vez y para siempre, pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida y se menciona frecuentemente en la Biblia. Dios, por su Espíritu, hace la obra, como ya hemos estudiado, hace la obra de salvación, justificación, salvación, regeneración, todo es un mismo acto, bautismo del Espíritu es un mismo acto, morada del Espíritu es un mismo acto, y eso es una vez y para siempre, el Espíritu nunca se irá. Pero lo que es la plenitud del Espíritu es algo que hay que irlo renovando. Por eso dice la palabra, sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Es algo que hay que hacerlo por fe, porque siempre que le pidamos a Dios que lo haga, si somos realmente consecuentes con lo que estamos pidiendo, Dios lo va a hacer porque esa es su voluntad. Es decir, lo digo de otra manera, la voluntad de Dios es que seamos constantemente llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Claro, evidentemente eso es solamente para aquellos que son del Espíritu. De otra manera no podría ser, ¿verdad? Entonces,
En una escala limitada se puede observar la plenitud del Espíritu en ciertos individuos antes de Pentecostés, pero no es lo habitual. Eso fue algo esporádico, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la elección de Dios en ciertos individuos. Obviamente ese fue el caso de Jesús, porque Jesús vivió bajo la ley. Ese fue el caso de Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice la palabra. Caso de personas contadas conforme a la voluntad de Dios para utilizar para los efectos de Dios, lo que Dios quisiera, ¿no? Eso fue antes de Hechos 2. Pero realmente el hecho de la plenitud del Espíritu la tenemos que contemplar en el marco de la morada del Espíritu, en el creyente. Y por supuesto, eso siempre tiene que ver con Hechos 2, a partir de Hechos 2. Entonces, seguimos. Unos pocos fueron, como ya hemos dicho, y esto siempre es una obra relacionada a la soberanía de Dios. Eso fue así. Dios llenó de su Espíritu con aquellos que Él quiso, pero para los cristianos, es decir, para los miembros de la Iglesia de este tiempo, del tipo de la Iglesia, es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que nos llene de su Espíritu. El Espíritu lo tenemos ya, pero el Señor quiere que le pidamos, eso quiero decir, que nos llene de su Espíritu. Eso es lo que Él quiere, esa es la voluntad de Dios. Bien. Entonces, comenzando con el día de Pentecostés, amaneció una nueva edad en la cual el Espíritu Santo obraría en cada creyente. Entonces todos fueron hechos morada del Espíritu y podían ser llenados si él encontraba las condiciones propicias. ¿Qué condiciones propicias son estas? Pues tienen que ser las condiciones de andar en santidad experimental, conforme a lo que es la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la condición? Ser morada del Espíritu. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿O qué indica eso? Pues lógicamente la salvación de Dios, la justificación de Dios, consecuente morada del Espíritu, y por tanto a partir de ese punto uno ya puede pedir a Dios que le llene de su Espíritu. Es decir, que es así como la palabra nos lo enseña. Y eso ocurrió en los 120 que estaban en el aposento alto. Amén. Entonces la plenitud del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida del creyente individual. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando posesión del individuo. Eso hay que entenderlo bien. No es que Dios tome posesión en el sentido de control exhaustivo, forzando la voluntad del individuo. No es eso, ¿vale? Porque Dios no hace eso. El Espíritu Santo no obliga a los creyentes, no los obliga, porque entonces eso no tiene ningún sentido. Dios ha creado al hombre no con libre albedrío, porque no lo tenemos, pero sí con voluntad, y sabemos la diferencia. Dios no va a forzar nuestra voluntad porque eso no tiene sentido, incluso como creyentes tampoco. O sea, Dios quiere que obedezcamos por amor, amén, que el amor sea el motivo, la razón para nuestra obediencia, porque de otra manera no tiene sentido. Entonces, basados en esa premisa de que Dios quiere que lo obedezcamos por amor, podemos pedirle que nos llene de su Espíritu justamente para que Él lo haga. Y de esa manera poder obrar conforme a su voluntad. Ahora, dicho esto, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no somos llenos del Espíritu Santo? Es complicado. Porque podemos hasta cierto punto hacer cosas que agraden a Dios, pero realmente para agradar a Dios tenemos que cumplir con su voluntad. Y para cumplir con su voluntad y consecuentemente agradarle, tenemos que no solamente tener el Espíritu y por tanto ser cristianos, ser creyentes y por tanto tener el Espíritu, que es lo mismo, sino que el Espíritu tenga la libertad, podemos decirlo así, de moverse con total poder, porque nosotros nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo para que por su gracia podamos nosotros también hacer lo que le agrada a Dios. ¿Os dais cuenta? Y así funciona el asunto. Entonces, no es un asunto de adquirir más del Espíritu. No es aquello de decir, bueno, dame más de tu Espíritu, dame más de tu Espíritu. No, si tú ya tienes el Espíritu. Si eres cristiano, ya tienes el Espíritu. No se trata de tener más como si fuera una especie de de gas que se tiene que llenar una botella, ¿no? Y para que llenase esa botella, si ya nuestro cuerpo es necesario más gas o más
espíritu o algo así. No, no, ese espíritu ya lo tenemos. Pero hay que darle la libertad. La plenitud es que Él pueda moverse en esa plenitud de libertad, porque nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, para que Él haga su voluntad en nosotros y nosotros hacer su voluntad. ¿Amén? De eso estamos hablando. Por lo tanto, eso destruye toda esa memez, por decirlo así, por utilizar otro calificativo más despectivo, que es la de pensar o creer que teniendo la plenitud del Espíritu, pues eso hace como que uno esté como ebrio o que tenga una especie de sensación, yo qué sé, que va más allá de lo normal. Y ese es el problema, ¿no? Que muchos entienden que tener la plenitud del Espíritu es algo emocional, es algo de sentimiento, es algo de sentirlo, ¿no? No es así, no es así. Por ejemplo, el caso de Esteban, ¿no? Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿no? Iba a ser apedreado, y dice que estaba lleno del Espíritu. ¿Tú te imaginas a Esteban en ese momento eufórico? Pues no estaba eufórico, porque nadie puede estar eufórico cuando va a morir o cuando se le están apedreando. ¿Qué euforia puede haber ahí, verdad? ¿Qué sentimiento, digamos, de euforia puede haber ahí? Ninguno, ¿verdad? Y sin embargo estaba lleno del Espíritu. Y porque estuvo lleno del Espíritu, obedeció a Dios, hasta el punto de dar su vida, ¿verdad? Ahí, eso es prueba de que realmente eso funciona del modo que estoy explicando. O sea que no es una cuestión de sentimiento, es una de emoción elevada o algo así, sino sencillamente es tener la gracia realmente para poder agradar a Dios en todo momento, independientemente de nuestra condición humana, que siempre está ahí. Así que así opera la plenitud del Espíritu. Entonces, en lugar de ser una situación anormal y poco frecuente, como lo era antes de Pentecostés, el ser llenado del Espíritu en la edad presente es normal, si bien no es lo usual en la experiencia del cristiano. Eso es una pena, esto es lamentable. A cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu, lo dice Efesios 5:18. Sed siempre llenos del Espíritu Santo, ¿verdad que lo dice? Sed siempre llenos. Es una orden. Y el no estar llenos del Espíritu es estar en un estado de desobediencia parcial. No, es una desobediencia total. Muchas veces es por desconocimiento, muchas veces es porque uno no está pendiente de estas cosas, otras veces es porque uno se adecúa a su status quo, a su modo de vida, y es como que los días van pasando y como que no, bueno, pues es esta manera de vivir que tenemos, ¿no? Que no nos deja avanzar muchas veces en entender que Dios tiene propósitos elevados, no para hacer cosas fantásticas, sino para poder triunfar en Cristo en cada momento de nuestra vida. Y por eso es importante entender que la plenitud del Espíritu es importante. Es importante, amén. Y si no tenemos ese, voy a decir sentir, pero no sentir, si no hemos tomado esa decisión de pedirle a Dios que lo haga, pues de alguna manera, si no lo hacemos, de alguna manera estamos desobedeciendo, porque la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu. Y eso no depende de que uno sea bueno, de que uno sea suficientemente santo, ¿no? Porque eso se enseña, de que hay que llegar a cierto grado de santidad en el cual ya podemos pedir ser llenos del Espíritu como si lo mereciéramos, Hemos hecho ya todo lo posible, entonces ya merecemos que Dios nos llene de su Espíritu. Eso es un error, eso es una falsa doctrina, una falsa teología. Es justamente todo lo contrario, porque nos vemos necesitados, porque nos vemos como somos, porque nos vemos lo humanos que somos, porque nos vemos tan limitados como estamos. Necesitamos de la plenitud del Espíritu. O sea, necesitamos de la plenitud del Espíritu para poder realmente agradar a Dios. Ese es el tema, ese es el punto. Y luego otros se comparan y dicen, no, claro, los que están llenos del Espíritu son los predicadores, los pastores o las personas que enseñan la Biblia, porque esto sí, tal y cual, pero igual que tú. O sea, es que todos los cristianos somos llamados a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu, porque aún el que está desempeñando labores que no diríamos que son tan espirituales, algunos dirían incluso que no son nada espirituales, cosa que yo no estoy de acuerdo con ello, porque todo es espiritual,
necesitan ser llenos del Espíritu. Para barrer agradando a Dios necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Porque no es como vayas a barrer, es lo que te motiva a barrer. Y digo barrer para poner siempre es el ejemplo típico, ¿no? de lo que es el servicio, digamos, más sencillo, ¿no? Y muchas veces más denostado o más menospreciado. Pero en cualquier otra cosa, en cualquier otra actividad, no solamente la de púlpito, en cualquier otra actividad, Dios quiere que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo para que en todo y por todo den realmente gracias a Dios. Y tengan una actitud correcta con Dios. Incluso podemos pensar en Jesús cuando estaba seguramente que trabajando en la carpintería de su padre, ¿no? Imaginando que eso fue así, que fue de esa manera en concreto. Es decir, cuando no estaba desarrollando un ministerio, porque aún no había empezado con su ministerio, ¿verdad? Y estaba sirviendo en las labores más normales y prácticas y rutinarias y menos espirituales, entre comillas, de eso estoy hablando, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que hacía agradaba al Padre. Porque no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Y la motivación tiene que ser siempre agradar a Dios. ¿Amén? Y es imposible tener una motivación de agradar a Dios si no se está lleno del Espíritu. Si el Espíritu Santo no está obrando poderosamente en la vida de uno. Yo creo que se entiende mejor así. Porque, insisto, cuando hablamos de la plenitud del Espíritu parece como que tenemos que ser llenos como si fuéramos una botella, ¿verdad? Y tenemos que ser llenos. Y cuando ya llegamos, ya el Espíritu llega aquí y decimos, ya podemos decir, sí estoy lleno, ahora estoy lleno. No funciona así, no es eso. Es que realmente estemos agradando a Dios, que realmente nuestra motivación sea agradar a Dios, porque la medida en que nuestra motivación siempre sea agradar a Dios verdaderamente y tengamos esa actitud correcta, ahí estamos entendiendo que sí tenemos la plenitud del Espíritu, porque solo se puede hacer eso por esa plenitud del Espíritu. Y por tanto, ahí me tendréis que dar la razón en cuanto que ahí no intervienen sentimientos, y si los hay, bienvenidos sean. Pero los sentimientos y las emociones no son aquí el kit de la cuestión, sino el agradar a Dios. Amén. Porque hay algunos que solo buscan sentirse bien. Y claro, no lo hacen con drogas, porque son cristianos, no lo hacen con drogas, no lo hacen con bebida alcohólica, quiero decir, no lo hacen con cosas que no voy a nombrar aquí, para sentirse bien, no hacen estas cosas, pero las hacen de manera, digamos, espiritual, entre comillas, ¿no? Y buscan el sentirse como que están casi en la gloria, pues a lo mejor con alabanzas y con música cristiana, y ahí están experimentando esas emociones. Yo no digo que eso esté mal, ¿vale? Pero eso no es la plenitud del Espíritu. Eso es una plenitud solamente del alma. Porque ¿qué ocurre? Que luego viene alguien en ese momento, le apaga la música, donde esa persona, ese cristiano se estaba gozando, y está bien gozarse, pero entendémelo el punto, lo que quiero decir. Alguien llega, le apaga la música o sencillamente se va a la corriente y se apaga antes era el tocadiscos, lo que sea, ¿verdad? El aparato donde suena la música y encima llega la suegra, Sí, vamos a ponerlo más difícil. Y viene la suegra y da el rapapolvo, ¿no? Pero tú tenías que estar... Y de repente ese que estaba en las nubes gloriosas baja a lo más profundo de los infiernos. Porque su reacción es de enfado. Vaya, le han cortado su momento de gloria. ¿Te das cuenta? ¿Qué te demuestra eso? Que lo que estaba experimentando no era tanto la plenitud del Espíritu, lo que estaba experimentando era una emoción buena, porque alabar a Dios es bueno, pero no necesariamente la plenitud del Espíritu. Es más bien diría todo lo contrario. Cuando reacciona así de mal, es porque le falta mucho del Espíritu aún, ¿verdad? Por mucha suegra que haya. Lo de la suegra es muy recurrente, pero se entiende bien, ¿verdad? Bendigo a las suegras. Bien, entonces, esta es la cuestión. Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Hay una diferencia apreciable en el carácter y calidad de la vida diaria de los cristianos. Pocos pueden
caracterizarse por estar llenos del Espíritu. Esta falta, sin embargo, no se debe a una falla de parte de Dios en su provisión, sino más bien es falla de la parte del individuo en apropiarse de esta provisión y permitir al Espíritu Santo llenar su vida. Bueno, este punto es muy importante, porque algunos piensan que, bueno, ya dan como por sabido, ¿no? Bueno, soy cristiano, soy hijo de Dios, lo soy, amén, lo eres, si lo eres, lo eres, amén, ya está, ya está, no, ya está, no. Ya está, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los hijos, ¿no? Hijos, digamos, que están en edad de estar bajo la cobertura de sus padres, tutores, vamos a decir padres. ¿Y qué se espera de los padres, padre y madre? Yo creo en la familia. ¿Qué se espera de un padre y madre respecto a su hijo o sus hijos? Pues que sean cariñosos, ¿verdad? Eso es lo que nos gustaría, que se acercaran a nosotros, que podíamos hablar con ellos, que podíamos dialogar, que a pesar de que podamos discutir, pero que siempre tengamos esa confianza para bien, ese respeto, todas esas cosas que todos tanto anhelamos, ¿verdad? Y hemos anhelado. Bien, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Pues es una tristeza por parte de los padres, ¿verdad? Siempre es así. Bueno, este es el ejemplo de cara a cómo Dios nos ve. Dios es nuestro Padre. Y quiere que sus hijos se acerquen a Él. Pero entonces, claro, insisto, esa es la actitud, quiero decir. Porque alguien dirá, bueno, ¿y cómo me acerco a Él? ¿Tengo que ir a algún sitio? No, no tienes que ir a ningún sitio. Tienes que sencillamente tener la actitud de buscarle, la actitud de quererle agradar. Es que buscarle, a veces la gente se confunde con eso de buscar a Dios. Y buscar a Dios como si estuviera escondido en algún sitio. No, buscar a Dios significa agradar a Dios. ¿Y cómo sabemos cómo agradar a Dios? La palabra nos enseña. O sea, es fácil, ¿vale? Ahora tú imagínate, como digo, ¿no? Que tú como cristiano, tú y yo como cristianos, sabiendo que somos hijos de Dios, sabiendo que somos cristianos, ya nos quedamos ahí. Damos por sentado que tenemos un Padre Celestial. Y dar por sentado las cosas no es bueno. ¿Amén? Porque nos limita en nuestra fe, nos limita en nuestra actuación diaria. Pero qué bueno es y cómo se agrada a Dios cuando sus hijos se dirigen a Él, le buscan a Él, le buscan el agradarle a Él. ¿Amén? Como un hijo en lo natural, ojalá hubiera muchos así, buscan agradar a sus padres. Ese es el ejemplo, y es un ejemplo clarísimo. Por eso es una de las razones por las cuales Dios ha constituido la familia, para que podamos entender cuál tiene que ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Ese es uno de los motivos, posiblemente el principal. Seguimos. Entonces, el estado de estar lleno del Espíritu debería de contrastarse con la madurez espiritual. Un cristiano nuevo, quien haya sido salvo recientemente, puede ser lleno con el Espíritu y manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida. Esta es una gran verdad. Muchos piensan, bueno, claro, es que yo llevo poco tiempo de cristiano. No, vamos, no voy a esperar que Dios me llene de su Espíritu porque, claro, tengo mucho que aprender aún. Y es que algunos enseñan eso, que para ser lleno del Espíritu uno tiene que madurar, tiene que crecer mucho en el Señor. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es que si realmente queremos madurar en el Señor, qué bien viene ser lleno del Espíritu. Tener la plenitud del Espíritu, tener el entendimiento de que estamos aquí no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a Dios y consecuentemente servir a los demás en la medida que servimos a Dios, en esa proporción, con esa sabiduría, etcétera, etcétera. Porque mucho tiene que ver con servicio, tiene que ver con hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque ser lo somos, nadie va a cambiar eso, somos hijos de Dios. Pero el hacer conforme a ser hijos de Dios es algo que ya mucho tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Porque no va a venir Dios y me va a coger de la mano así literalmente y me va a obligar a servir con mi mano, no. Soy yo quien tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces esto es importante. Y sabemos por experiencia que muchos recién convertidos son más llenos del Espíritu que muchos que llevan muchos años y alguna vez han sido llenos, otras veces ni siquiera eso. Han entrado en una rutina de vida. Han entrado en un, bueno, pues esta es mi vida, esto es así y ya está, ¿no? Y hay que luchar contra ello, de verdad, porque la carne tira mucho, en ese sentido, tira mucho. Así que es importante. Sin embargo, la madurez viene solo a través de experiencias espirituales.
las cuales pueden extenderse toda una vida y abarcan un crecimiento en conocimiento, la continua experiencia de ser llenado con el Espíritu y una madurez en juicio sobre cosas espirituales. Me gusta esto, y una madurez en juicio sobre cosas espirituales. ¿Te das cuenta? No está hablando para nada de temas emocionales. ¿Por qué insisto tanto en esto? Pues porque sabemos que lo que se enseña normalmente, o demasiado, es todo lo contrario de lo que estamos enseñando aquí. De que la plenitud del Espíritu tiene que ver con cuestiones de orden emocional. Y sin menoscabo de las cuestiones emocionales, las cuales si son de Dios o si son positivas de Dios, ¿quién puede ir contra eso, verdad? Pero eso no constituye para nada de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de la plenitud del Espíritu. Y esto es muy importante y muy interesante. Una madurez en juicio sobre las cosas espirituales. Lógicamente eso te la da la experiencia como cristiano y el ser lleno del Espíritu Santo, que te va llevando a las verdades doctrinales, que te va abriendo la mente espiritual, que te va haciendo entender las cosas. ¿Por qué hay cristianos que llevan tantos años y no aprenden cosas espirituales, cosas de doctrina, cosas de teología, cosas que son de Dios? Porque teología es el estudio de Dios, eso significa teología. ¿Por qué? Pues porque no están llenos del Espíritu. Porque se han acomodado, o por la razón que sea, o quizás porque nadie les ha enseñado que eso es posible. No lo sé, cada caso tiene que examinarse. Pero Dios quiere, a veces hay limitaciones de otro tipo, pero Dios quiere que andemos en conocimiento suyo de sus cosas, de lo que Él ha revelado. Él quiere que seamos personas de juicio, de madurez de juicio. Gente lo más sabia que podamos ser. Porque esa sabiduría la da Dios. Porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? En Santiago, que quien no tiene sabiduría que la pida, que Dios la da. Eso implica ser lleno del Espíritu Santo. De eso estamos hablando, no de circo. Amén. Aquí en la iglesia sabemos eso, pero hay muchas personas, hay muchos creyentes que ven este vídeo y que seguramente para ellos va a ser algo novedoso incluso, porque habían entendido eso de la plenitud del Espíritu de una manera muy diferente, como ya vengo diciendo, ¿no? No tiene que ver con lo que por ahí se enseña muchas veces, tiene que ver con andar en agradar a Dios. Básicamente es eso y todo lo que deviene de eso. Entonces, así como un niño recién nacido puede ser vehemente, de la misma manera un cristiano puede ser lleno con el Espíritu, pero al igual que un recién nacido, solo la vida y la experiencia pueden sacar a relucir las cualidades espirituales que pertenecen a la madurez. Voy a explicar esto. Es cierto que un recién convertido o alguien que lleva poco tiempo realmente en los caminos del Señor, convertido de verdad, puede estar lleno del Espíritu. Eso lo garantiza que esa persona tenga la madurez por el hecho de ser lleno del Espíritu. Porque no solamente es con ser lleno del Espíritu, es que también se necesita la experiencia cristiana para tener madurez. O sea, la madurez cristiana se obtiene, o viene a obtenerse, no se obtiene, viene a obtenerse por los dos caminos que tienen que ir juntos, por el tiempo, por el Señor y por la plenitud del Espíritu. Pero si la persona recién convertida ya busca el agradar a Dios, tiene un buen futuro. Va bien enfocado, que no deje ese camino, que persevere en ese camino porque va bien. Pero lógicamente no puede pretender tener el conocimiento, la sabiduría, la madurez de otro cristiano que lleva mucho tiempo y que además está andando bien con el Señor. Amén. Y es ahí donde uno tiene que ser humilde. Pero ¿qué pasa? Que muchos recién convertidos creen que saben más que incluso que los pastores mismos que les enseñan, ¿no? Y claro, ahí, a ver, hay pastores que a lo mejor no tienen mucho conocimiento, es cierto. Pero si eres pastor o si eres enseñante de la Biblia, vamos a decir, pastor, es que eso es un poco complicado de explicar. Si eres enseñante de la Biblia, o más aún si eres maestro de la Biblia, se entiende que tienes que tener no solamente un conocimiento bíblico, sino también saber por qué tienes ese conocimiento bíblico, saber explicar ese conocimiento. O sea, tienes que tener una madurez espiritual. Lógicamente, eso no viene de la noche a la mañana, porque no viene de la noche a la mañana. Eso requiere de tiempo, no solamente de estudio de la palabra, que eso es primordial, sino también la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Las experiencias cristianas, antes lo dije, lo vimos antes, las experiencias espirituales. Experiencias espirituales no significa, hoy he visto un ángel. No. Por experiencias espirituales estamos diciendo la obra de Dios por su Espíritu, por su gracia, en la vida del creyente a lo largo del tiempo.
Y es como un buen vino que para que sea bueno tiene que estar ahí en una condición de temperatura, de lugar, etcétera, de luz, etcétera, como tiene que estar, y tiempo, todo el tiempo para que luego llegue a ser un buen vino. Bueno, eso es un ejemplo clásico, ¿verdad? Pero no por eso es menos cierto. Muy bien, seguimos un poco más. Hay una relación obvia entre la plenitud del espíritu y la madurez espiritual, como venimos diciendo, y un cristiano lleno del espíritu madurará más rápidamente que uno que no lo está. La plenitud del espíritu y la madurez espiritual como resultado son los dos factores más importantes en la ejecución de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano y también en el propósito de Dios de crearle para buenas obras, Efesios 2:10. Porque este es el punto, hermanos. La Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras, Efesios 2:10. Muchos piensan que eso de las buenas obras es dar la limosnita o ayudar a la típica viejecita a cruzar la calle o cosas por el estilo. Pero sin menoscabo de eso, que es obvio, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y tenemos que ir aprendiendo cuáles son las obras en las que Dios quiere que estemos involucrados, implicados. Que muchas veces no tiene tanto que ver con el hacer cosas, sino con la actitud. Porque ¿qué pasa con ese cristiano que no se puede mover? Entonces ya no puede hacer buenas obras. Entonces está limitado. No, está limitado físicamente, pero no necesariamente está limitado espiritualmente. Porque lo que Dios le haya llamado a hacer, o ser hacer, si está lleno del Espíritu y quiere hacerlo, lo va a hacer. Amén. Porque muchas veces una simple sonrisa es la mayor de las obras. Cuando esas sonrisas de personas que sufren son sonrisas provocadas por el Espíritu de Dios. O esa palabra, ¿no? Es muy complejo todo esto. No es tanto hacer cosas, Dios no nos necesita para hacer cosas, porque Dios es soberano y es todopoderoso. Pero Dios quiere que lo que nos ha llamado a hacer, lo que sea, se haga en la plenitud del Espíritu, en la gracia de Dios. Eso es lo que le da la gloria a Él. Y esas son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Lo vamos a dejar aquí, hermanos. Seguiremos en una próxima ocasión. Dios os bendiga.